Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Amidavir. En este video continuamos con el tema de la indispensabilidad y valor de los conceptos abstractos, pasando al subtema de características de un personaje imaginario en relación a su creador. Recordemos que la imaginación es amalgámica y no creativa, que el ser humano es limitado y que siempre al imaginar se hacen ciertos contratos de conciencia derivados, ya sea que sean de tipo normativo o no. Por lo tanto, todo personaje procedente de la mente de un individuo tiene por fuerza que contener las siguientes cualidades. Un personaje imaginario tiene que haber sido creado por uno o más individuos. Un personaje imaginario puede tener cuantas características y secuencias de características como el creador pueda amalgamar. Por lo tanto, las bases de amalgamación de esas características deben ser o creerse conocidas por estos. Y en la praxis, ningún personaje imaginario supera las capacidades y conocimientos de sus creadores. Si bien podemos decir que nuestro personaje habla todos los idiomas, en la práctica y descripción de sus acciones jamás hablará en un idioma que el creador desconozca, sino que de hacer tal acción el creador se limitará a describir, traducir o hacer alusión a la acción. Por ejemplo, si me invento a un personaje llamado Carlitos, el cual diré que habla todos los idiomas y que fue a cada país a contar una historia, al yo no saber más que español e inglés, solo podría narrar lo dicho en los países que hablen tales idiomas, en mis idiomas, y cualquier otro tipo de idioma lo tendría que traducir para no revelar que, de hecho, mi personaje, al proceder de mi mente, solo tiene realmente la capacidad de hablar inglés y español. Aunque, sin embargo, yo podría ir y pagar para que uno o más traductores me ayudaran a hacer que Carlitos hable más idiomas. Pero en ese momento Carlitos deja de ser creación personal para pasar a ser una creación cooperativa. Pero si bien Carlitos puede entonces hablar tantos idiomas como sus creadores, si yo digo que Carlitos inventó una máquina que hace unicornios reales, solo podré describir la acción y jamás podría explicar los pasos seguidos por él, sin tener que usar otra invención que para los lectores de Carlitos fueran inaccesibles para demostrar falsedad o seguir los pasos de elaboración del personaje. Por lo que, en resumen, cuando una persona habla de personajes imaginarios y describen sus acciones y características, tenemos que, número 1, la descripción eludirá hacer descripción perfecta de las cosas cuando superen las capacidades de los creadores. 2. Si se hace descripción de las acciones o cosas que superan a las capacidades del creador, este buscará asegurarse que lo dicho tenga características incomprobables para el lector u oyente. 3. La lectura y o narrativa de las acciones de un personaje imaginario será más fluida mientras más conocido sea el tema para el creador. 4. Un personaje e historia inventada siempre revela ideas y conocimientos del creador. 5. Si el creador habla de cosas que ellos creen inaccesibles para el lector o lectores, pero en realidad sí lo son, revelan la naturaleza imaginaria de sus creaciones y ante posibles objeciones solo tienen tres caminos: decir que el lector se equivoca, inventar cosas o características incomprobables o admitir que es producto de su imaginación. Otro punto es, un personaje imaginario siempre tiene una finalidad de uso acorde afín a las necesidades o deseos de su creador.
lo cual deriva a que, en primer lugar, el personaje siempre realizará tarde o temprano alguna acción física u oral descriptible por el creador. En segundo, el producto imaginario tenderá a estar compuesto por conocimientos familiares o con cierto grado de comunión para los individuos a quienes se les desea mostrar, en directa relación a el agrado que se desee provocar en él. En tercero, el creador siempre será mediador de su invento. En cuarto, el invento nunca buscará desprestigiar, castigar o dejar en mal a su creador. De hecho, si el caso se da, será a causa del desconocimiento del creador y automáticamente el creador se verá forzado a que a toda costa su invento diga o haga algo que corrija su fallo y lo deje en bien o neutralidad, culpando a terceros o inventando pretextos. En quinto lugar, la creación siempre buscará ser medio de ganancias para el creador tarde o temprano, donde las ganancias pueden ir desde el respeto hasta lo económico o el empoderamiento. Y en sexto, una creación imaginaria siempre propondrá o creará reglas, leyes o preceptos benéficos al creador, o que por lo menos que los crea benéficos. Otro punto es, un personaje o historia imaginaria tiene que ser presentado por alguien o por un medio entre ese alguien y el receptor. O sea, siempre habrá un intermediario. Ya que ningún personaje imaginario es real, necesita forzosamente intermediarios. Otro punto. Las características de un personaje o historia imaginaria también necesitan ser descritas por un intermediario. Si no fuese así, cada individuo al que se le presentase por primera vez podría hacer su propia interpretación de ello y no ser afín a lo que el creador busca. Otro punto es que en el extremo caso de que un personaje imaginario busque dañar a su creador, puede hacerse investigación sobre la vida y obra del creador. Lo que usted encontrará será rastros de depresión o demencia y una vez muerto el creador no se sabrá más del personaje a menos que sea retomado por otra persona. Pero si es así, esta nueva persona agregará características que el creador original no postuló o contradirá algunas de ellas. Ahora bien, estas son características inherentes a un personaje imaginario, pero no significan, aun siendo que un dragón cumpla con todas ellas, el que ese dragón sea imaginario. Solo delatan la probabilidad de ello, pues aún requerimos otros datos para comprobar cuáles de ellos lo son o no, de entre los cuales parte de ellos son los parámetros extraordinarios dados al final del segundo capítulo de este libro, pues estos permiten cotejar aquello en lo que creemos para ver qué coincidentes hay en ello. Recordando en estos que los parámetros extraordinarios son características que se presentan en todas las creencias del mundo, los cuales son los parámetros estos son en lo dimensionado con base al conjunto de las ideas y sus postulados denunciantes que les presentan. En todos los casos se toma en cuenta la existencia del ser, o sea, ixo, en relación a lo postulado. En todos los casos el postulado requiere ser y haber sido transmitido para conectarse o conocerse o considerarse. En todos los postulados siempre se dicta que existe un ente o un algo diferente al ser, pues aún en el solipsismo se considera que el ser y el inconsciente tienen diferentes funciones y acciones. En todos los casos existen acciones y sucesos relacionados. En lo dimensionado con relación entre locutor e interlocutor, cortamos aquí por el tiempo que ya me está presionando, así es que en el siguiente video continuamos con este tema. Gracias.